Seguimos hablando de las consecuencias de la pandemia. Esta mañana en Murcia se presentaba el índice de confianza empresarial y resulta que es el peor de los últimos 25 años y que dicen los empresarios que van a tener una bajada del 47% como mínimo en el volumen de negocio. Miguel López Abad, presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, son unos datos demoledores. Pues sí, la verdad es que son los peores datos de la historia de este índice de confianza empresarial que, como bien decía, llevamos haciendo desde hace unos 25 años, en el que se consulta a más de 200 empresarios sobre la visión a 3 meses vista, ¿no? Es el peor de los datos ante una situación totalmente inédita y nueva para los empresarios y para la sociedad. Si repasamos las cifras, hemos dicho una caída en la cifra de negocios del 47%, pero no solamente eso, es que un 27% en la contratación, un 37% en la inversión y un 25% en las exportaciones. Así es, el empresario en este caso pues no es muy halagüeño a futuro, pues las circunstancias, como decíamos, que estamos viviendo por este COVID, en el que bueno pues el empresariado pues está reclamando medidas urgentes para que estas caídas pues sea lo más digamos llevadera posible y no se prolongue en el tiempo, pero por desgracia la percepción no es muy positiva. Si no me equivoco, usted ha dicho en esa presentación que ha tenido lugar hace escasos minutos y ante estas cifras tan nefastas, ha dicho estamos haciendo lo contrario de lo que hay que hacer. Bueno, eso lo he dicho en el contexto sobre las medidas que se están llevando a cabo, ¿no? Y comentaba que en una situación totalmente, como decía, inédita, en la que nunca hemos vivido, hablar de inseguridad jurídica por el tema de los ERTE, no sabemos, el empresariado no sabe qué va a pasar a partir de que se levante el estado de alarma con estos empleados, con estas personas que están en una situación de un expediente de regulación temporal de empleo. A esta incertidumbre o esta inseguridad se suma la derogación, el sacar a escena la derogación de la reforma laboral, algo que nos hizo levantar el vuelo, ¿no? Hablábamos de los datos del índice de confianza empresarial allá por el 2013, que es cuando empieza a verse positivo como consecuencia, entre otras medidas, de esta reforma laboral que ha facilitado que hoy se puedan hacer estos ERTE. Hablar de derogación es hacer todo lo contrario a lo que un día se hizo para levantar, digamos, el vuelo dentro del tejido empresarial. Aparte de esto, y según su opinión, ¿qué más se está haciendo mal? Bueno, según la opinión de los empresarios, aparte de todas estas inseguridades que percibimos, hace falta que llegue con celeridad y con mayor, digamos, simplificación la liquidez a las empresas, a los pequeños comercios sobre todo, que tienen menos estructura para tener un asesoramiento a la hora de solicitar estos créditos blandos, por supuesto, y en tema de medidas fiscales ayuda a las empresas que como consecuencia de esta pandemia lo está pasando mal, ha bajado su nivel de facturación, incluso su cese de actividad en un 100%, como ha pasado con más del 50% del pequeño comercio. Hacen falta medidas contundentes de ayuda a esta situación. Sin embargo, todas las semanas en el Consejo de Ministros vemos cómo se anuncian medidas de miles de millones de euros que se reparten desde el Estado, bueno, pues para la economía, para los comercios, para las empresas, para los empresarios. Pero no sé qué es lo que está pasando, si es que ese dinero no llega, si es que van con retraso, si es que no está bien enfocado, ¿qué pasa? Bueno, en este caso, pues yo, como siempre decimos, ¿no? Pediríamos que el gobierno saliera a la calle, ¿no? Y que hablara con los pequeños empresarios, con los comerciantes, que como bien sabéis pusimos en marcha esta medida del CAMON, de la Cámara de Comercio, para ayuda al pequeño comercio, porque es que no les llega, no les llega. Y bueno, pues sí, se anuncia que hay dinero, que se va a regar de fondos en el tejido empresarial, pero al final llega lo que llega y a quien le llega, ¿no? Y hace falta pues a tomar medidas muy contundentes y tener conciencia de la realidad de lo que está pasando. Ustedes además prevén una salida muy lenta de esta situación si las cosas siguen así. Sí, efectivamente. No podemos pensar en una salida en V, ¿no? Como nos preguntaban esta mañana.
sino percibimos que va a ser una salida en L y una L prolongada, ¿no? Porque es verdad que ante la nueva situación, ya en la fase 2, en la que se empieza a salir, en la que los comercios empiezan a abrir, hay muchas ganas, pero con las ganas no es suficiente, ¿no? Debe de haber una actividad, debe de haber una dinámica de trabajo, la cual pues no está al 100% y como hablábamos, no se prevé por parte del empresario en cuanto a contratación, en cuanto a inversión, que vaya a haber en los próximos meses. Por lo tanto, hay que tomar medidas y estar preparados. Han pedido además planes específicos para el turismo y también para el comercio, ¿no? Efectivamente, son quizás en la región de Murcia los sectores que más lo necesitan, ¿no? Recordar que Murcia es una comunidad principalmente turística, donde el turismo tiene una parte muy importante dentro de nuestra actividad económica y esta incertidumbre que estamos viviendo, por supuesto provocada por una situación sanitaria muy complicada, pues bueno, hace que no se sepa cómo hay que actuar o no se tenga una visión a medio plazo de cuáles van a ser las acciones que hay que llevar a cabo. Por lo tanto, el turismo necesita medidas novedosas, medidas nuevas. No sé, escuchamos en otras comunidades autónomas que hablan de corredores entre países nórdicos con estas comunidades. Quizás Murcia necesita este tipo de acciones para reanimar, para, digamos, alentar al turista a que vuelva, a que llegue otra vez a la región de Murcia. Es una encuesta que se ha hecho con 200 empresarios, ha dicho usted, este índice de confianza empresarial y ante estos datos que hemos dado tan malos, ¿cuál es el estado de ánimo de los empresarios? Porque, por lo que está diciendo, no ven la luz al final del túnel ni se la espera de momento. Efectivamente, no la ven ni se le espera. Hay que recordar que este índice de confianza, hay que resaltarlo, es muy importante que se queden con el dato de que en estos 25 años todo lo que ha predecido esta encuesta, los empresarios, es lo que ha pasado a posteriori, ¿no? O sea, no es solo 200 empresas, puede ser muchas o pocas, sino la fidelidad de este dato es que en estos 25 años se ha cumplido, ¿no?, el pronóstico. Por lo tanto, no hay optimismo, hay pesadez, no se ve la luz, pero también hay que tener en cuenta que el empresario es positivo por naturaleza, si no, no se levantaría ni abriría la persiana de su negocio. Por lo tanto, yo creo que si hay medidas contundentes, medidas valientes de ayuda, será mucho más rápido, pero conforme está la situación ahora mismo, es por eso que estos datos son demoledores. ¿Cuál sería, por ejemplo, una medida, como usted dice, valiente, contundente, algo que sería esencial para comenzar con esa recuperación, pero una recuperación efectiva? Pues en el tema jurídico, como decía, hace falta seguridad, hace falta saber qué va a pasar con estas personas que están en la región de Murcia, 80.000 personas en los ERTE. Ya ha empezado la actividad, se reanima, se van sacando empleados del ERTE, pero al final habrá unas consecuencias, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué tipo de ayudas fiscales van a tener las empresas ante el descenso de su facturación? ¿De qué manera se les va a aplicar la ley? ¿Va a ser igual que antes? ¿Vamos a tener los mismos plazos? Al autónomo, al pequeño empresario, ¿qué tipo de ayuda? No solo de supresión de 2 meses de cuota o de 3, o de aplazamiento de 2 meses de unos impuestos que donde no has generado, porque has cesado 100% de actividad, ¿cómo vas a hacerle frente, ¿no? Son medidas que hay que analizarlas muy pormenorizadas y hay que hacerlo, como decía, contundente para que lleguen y se perciban y animen y reanimen al empresario a reanudar su actividad, por supuesto. Habla usted de los ERTE y nos consta que hay gente que todavía no lo ha cobrado, o al menos asegura que todavía no ha cobrado el ERTE. ¿Conoce el caso, ya que está pues muy directamente relacionado y vinculado con los empresarios de la región y los empresarios de Murcia, casos de empresarios que hayan tenido que pagar los sueldos a sus empleados porque no les llega el dinero del ERTE? Por supuesto. Así nos llega, tenemos constancia y está pasando en numerosas empresas, ¿no?, en la que no está llegando esta paga y bueno, pues las personas tienen que comer, las familias tienen que vivir y en las que desde el empresariado pues, se ayuda de alguna manera a paliar esta situación. Es verdad que el llamamiento se está haciendo por todos nuestros estamentos empresariales, asociaciones, patronal, de la medida de lo posible que agilicen esta llegada a estas familias que necesitan, pues como el comer, este subsidio, ¿no?
cobrar el paro, entre comillas, en esta situación de ERTE. Miguel López Abad, presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos todo esto que está pasando a pie de calle, que una cosa son las cifras que se dicen y otra cosa es lo que luego realmente pasa en las calles, y esperamos que la próxima vez que podamos hablar haya mejorado en algo la situación. Ojalá así sea, será señal de que se escucha a los empresarios, de que se toma en cuenta su opinión, porque al final de ello depende que se reactive el consumo, la actividad y de ahí se genere todo. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias a usted, buenos días.